Bienvenidos de vuelta a Café y Sea. Hoy tenemos con nosotros a Victoria Chong Chin. Ella es fellow no residente del Adrian R. Latin America Center del Atlantic Council. Es especialista en política económica y se dedica a tratar temas sobre las relaciones entre China y América Latina, con particular énfasis en Perú. Victoria, bienvenida al podcast. Muchas gracias por tenerme. No, el placer es todo nuestro. Em, Creo que estamos o sea, elegimos el día perfecto para grabar, dado que, bueno, vamos a estar hablando de la relación China-Perú y el día de hoy nos agarra precisamente con la destitución del presidente Geri. eh, Aparentemente, bueno, o por lo menos a nivel de narrativa, una de los titulares viene siendo temas de corrupción, algunos de ellos ligados con ciertas reuniones que se dieron eh, eh, con unas personas de negocio de nacionalidad china. Pero no nos adelantemos. Me gustaría comenzar la Ujú. conversación dirigiéndonos a un público que no conoce todas estas particularidades del sistema político peruano, o más allá del sistema, sino de estos vaivenes, de estos altos y bajos, sobre todo a nivel del Ejecutivo. Y bueno, yo perdí la cuenta, francamente. No sé cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 10 años, casi 8, que 8, ocho. Bueno, 8. casi que uno por año, algo bien poco común, incluso para los estándares latinoamericanos. Eh, y lo que a mí particularmente me llama más la atención es cómo con una inestabilidad a nivel del Ejecutivo por tanto tiempo, Perú ha mantenido una política exterior a nivel general relativamente estable. Y en lo que se refiere a China, yo diría un afincamiento, un acercamiento a China que se ha venido dando progresivamente, al parecer independiente de los vaivenes del Ejecutivo peruano. Ujú. ¿Cómo podemos entender esa discrepancia que existe entre un camino que parece andar independiente en la política exterior peruana, particularmente con China, y una inestabilidad doméstica, particularmente en el ejecutivo? Porque asumo, y ya tú nos contabas, que quizás en otras partes de la institucionalidad peruana sí hay más eh, planeación, o trayectoria por parte de tanto del personal como de las instituciones. Ya, no, muchas gracias, por, bueno, como decía, ¿no? Muchas gracias y un placer estar contigo conversando. Eh, Tienes 3 días para que te responda. Eh, en verdad hay muchas formas, no hay muchas formas, hay muchos factores que uno debería tener en cuenta, que puede tener en cuenta en cuanto a la trayectoria peruana. Incluso creo que hay artículos en estos momentos, ¿no? De qué está sucediendo en el Perú. Número uno, en cuanto a estabilidad política, pero número dos, en cuanto a trayectoria económica, pero porque como tú lo dices, ¿no? A pesar de todos estos vaivenes, a pesar de todos estos problemas, y digamos escándalos, si los quieres llamar así, em, políticos, la ruta económica se ha mantenido. Y esto, según yo, o sea, según de mi conocimiento, ¿no? De los estudios que he hecho, y dicho sea de paso, si hay jergas, palabras que desconozcas, ahí sale mi peruanidad, soy peruana, así que por favor me avisas si tengo que repetir algo con otras palabras Para que, o si el seguro. público, claro, porque a veces, especialmente cuando estoy hablando en español, me salen las jergas peruanas. Es Eh, inevitable. Inevitable. Entonces, bueno, número uno y número dos, ¿no?
tengo que acatar, que no soy experta en política peruana, pero debido a mi campo de trabajo tengo que estar al tanto de la coyuntura peruana, tengo que estar al tanto de lo que está sucediendo en mi propio país también, ¿no? En fin, a ver, ¿a qué se lleva? Te lo voy a tratar de simplificarlo de una manera, de tal manera que se entienda generalmente, ¿no? Para que tengas como dicen, el big picture. Em, Tú tienes a un país que tiene una gran fragmentación política. Fragmentación política no solamente en cuanto a ejecutivo, pero más que nada en términos de partido político. Partido político, los alineamientos cambian y vienen, y esto lo vemos viendo por más de una década, ¿no? Creo que todo ha empezado más o menos en el 2015, 2016. Entonces, tú tienes a un Congreso que también es muy fragmentado, a un Congreso que tiene una multitud de partidos que no se pueden poner de acuerdo. Y no solamente eso, y creo que eso es representativo no solamente del Perú, pero en nuestra región, en América Latina y Centroamérica en general, ¿no? Corrupción endémica. Entonces, esto va del tema político. Ahora, ¿por qué o qué explica que a pesar de todo esto, ¿no? La falta de estabilidad, a pesar de todo las preguntas de censura, de impunidad, etcétera, etcétera, tienes a una ruta económica que ha seguido, y creo que mucho de esto tiene que ver con la institucionalidad en el sentido de que en los años 90, ¿no? Cuando el país se reconstruye de alguna manera u otra, irónicamente, con el fujimorismo, irónicamente, lo digo así, ¿no? Este, Se establecieron instituciones y creo que uno de los más importantes, si no por decir la institución más importante para nosotros es, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Tienes a un Ministerio de Economía y Finanzas que, que te presenta una ruta económica, ¿no? Que enfatiza la apertura económica mundial, que enfatiza la apertura a la inversión privada. Y en paso a eso, desde los 90 se van construyendo, ¿no? Y van naciendo otras instituciones que de alguna manera u otras sirven de soporte a este Ministerio de Economías. Tienes también la independencia, y creo que una broma que se ha visto mucho en las redes sociales ayer, por ejemplo, tienes a los nombres, ¿no? De los 8 presidentes hasta ahora, y el único que te sobrevive es el presidente de nuestro Banco de Reserva, que es Julio Velarde, ¿no? Eso Entonces es dice como muchos. que eso dice bastante, porque hay una independencia del Banco Central, que te permite, ¿no? Mantener no solamente la fuerza, digámoslo así, ¿no? De nuestra moneda, que es el nuevo sol, porque si comparas en estos momentos, el nuevo sol es una de las monedas más estables en Sudamérica en estos momentos, a pesar de toda esta inestabilidad política. Bueno, en fin, regresando al tema de las instituciones económicas, ¿no? Entonces, tienes ministerios, no solamente, bueno, yo mencioné el Ministerio de Economía, pero tienes también el Ministerio de Minas. Entonces, es una serie o un grupo, lo puedo llamar así, es un grupo de ministerios e perdón, agencias, ¿no? O entidades, si lo puedes llamar así, que en verdad se han asegurado que nuestra ruta económica principalmente siga, ¿no? El gol o el objetivo o los objetivos de mantener no solamente el crecimiento económico, sino de mantener esa apertura económica, ¿no? Y cuando me refiero a esa apertura económica quiere decir este, estar abierto a inversiones extranjeras, estar abiertos a la inversión privada, estar abierto a las diferentes relaciones comerciales con países de todos lados, ¿no? No solamente en Asia, no solamente en Europa, sino también, ¿no? En América Latina, etcétera, etcétera. Incluso en los últimos años, 6 años más o menos, Surasia. Entonces, tienes esa trayectoria y creo que lo que ha sido admirable, y esto sí no te lo puedo, no tengo ¿no? una bola mágica para decirte, ni soy brujilla o bruja, como podría decirse. Este, eh, lo bueno ha sido que a pesar de toda esta inestabilidad política, digamos que las diferentes administraciones, ¿no? De alguna manera u otra
incluso los ministros de economía que se han elegido, ¿no? Este, han seguido esa ruta económica. Ahora, creo que, y esto es importante enfatizar, todo este crecimiento económico, todas estas inversiones, digamos, ¿no? Toda esta apertura económica se ha dado con el fin y muchas veces a la expensa de otras necesidades sociales, ¿no? Y creo que especialmente en los últimos 10 años hemos visto bastante el incremento de protestas en cuanto, por ejemplo, a temas ambientales, temas, digamos, de protección laboral, la brecha económica, tenemos una gran brecha económica, incluso tenemos una categorización increíble, te lo puedo decir así, en cuanto a cómo se definen las clases sociales. Entonces, es un caso muy interesante el que tenemos nosotros, pero yo siempre digo, ¿no? Observando desde afuera, observando solamente de la política exterior, porque como te digo, no soy experta en política peruana en sí, sino que yo veo más que nada de manera macro, ¿no? Política exterior, política económica exterior o política económica. Creo que la gran pregunta es hasta qué punto vamos a tener a un Estado que, si bien te mantiene cierto rumbo, no te voy a decir estabilidad porque no, es una montaña rusa, como estábamos conversando antes de esta grabación, ¿no? Te mantiene un rumbo económico, sin embargo, hay brechas y digamos, hay vacíos que en algún momento el Estado va a necesitar, ¿no? Cubrir. Y creo que lo hemos visto especialmente en los últimos uno, dos, creo que son tres, tres presidentes, porque por ejemplo el incremento de la inseguridad, el incremento del crimen, que son temas que han sacado, ¿no? A presidentes previos y en este caso, por ejemplo, el ejemplo que te puedo dar es Dina Boluarte, que el tema o digamos, el factor principal por el cual ella fue sacada o censurada, como lo puedes decir, fue efectivamente por el crimen. Entonces, espero esto te sirva. Yo sé que todavía dejan muchas preguntas, pero creo que es bueno clarificar, ¿no? Que si bien a pesar de la instabilidad política, tenemos todavía un rumbo económico que ha seguido, ¿no? Desde los 90. No Ok, te voy a sí, decir que ha sido exitoso, pero se ha dado. ok, si entiendo bien, no sé, en la década de los 90 se Ujú, instauró una política económica de apertura, ujú, priorizando inversión extranjera, priorizando sector privado, y eso se ha mantenido, pudiéramos decir, de forma pragmática ujú, a lo largo de las décadas. Em, Eso es una de las cosas. Nosotros el año pasado realizamos una investigación ujú, acerca del impacto de China en la transición energética suramericana. Y ujú, analizamos 6 países, uno de ellos fue Perú. Y una de ujú, las cosas que nos llamó bastante la atención fue precisamente eso, que un caso específico, el sector de infraestructura eléctrica. ujú, Hay múltiples participantes internacionales. China tiene un peso, compañías chinas tienen un peso importante en el sistema de distribución de Lima, ujú, pero fuera de Lima hay, o sea, compañías chinas tienen poca participación. Ahí figuran mucho más compañías estadounidenses, europeas, un par de Brasil, ujú, colombianas incluso. Entonces sí hay como pareciera desde afuera, de nuevo, desde el punto de vista que no informado, de que, bueno, el terreno económico es bastante abierto y no se han dado en Perú las fricciones que sí hemos visto en otros países
en algunas ocasiones con inversiones chinas, pero en otras con inversiones internacionales, Ujú, independientemente del origen. Entonces, creo que eso es algo particular del Perú, que no lo vemos tan presente en otros lados. Brasil sigue siendo, por ejemplo, por mencionar un caso, Brasil ujú, es una economía sumamente cerrada, ujú. y muchos controles, impuestos. Argentina, bueno, por el historial con temas de control de cambio, también control de inversiones. Colombia pudiera ser el país que quizás se le asemeja un poco más, eh, pero sí, creo que esto es algo donde Ecuador sale a relucir. Entonces, cuando conectamos eso con la política exterior, da la impresión de que sucede algo parecido. Ujú. Supongo que van de la mano. No, porque eh, si hay un ambiente propicio que facilita la inversión extranjera, eso va de la mano de que Perú tiene una, eh, una diversificación importante en su política exterior. Entonces, eso me lleva a la pregunta, ¿cómo funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Se mantiene parte de esa linealidad, de esa capacitación de personal que estás mencionando en el aspecto económico? ¿Eso también existe a nivel de Cancillería? Claro, sí, y creo que algo importante, ¿no? Que para mencionar es que em, por razones obvias, y te lo digo de esta manera, por razones obvias en el sentido de que ciertos, digamos, aliados comerciales o digamos, países con los cuales el Perú quiere trabajo o está trabajando, ha seguido trabajando o tiene relaciones, trabajar sería una palabra incorrecta, tener relaciones, existen países que son más importantes, no más importantes, se prioriza más que otros, ¿no? Pero en fin, yendo de mano con la Cancillería, claro, creo que hay un trabajo conjunto, un trabajo conjunto de estar abierto a diferentes países. Y esto ha sido, creo que, un gran trabajo también, y por eso te digo, ¿no? Es este paraguas de instituciones que si bien de una manera u otra, tienen funciones diferentes, hay como que cierto propósito que los une. En este caso, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, ¿no? También tienes agencias como Proinversión que se encargan de promover las inversiones y que no, que, por ejemplo han sacado, como lo hace Chile, ¿no? Marca Perú. Y creo que cuando tú ves la marca Perú, por ejemplo, no hay lugar en el mundo en estos momentos en el cual tú no escuches sobre la comida peruana, ¿no? Te lo pongo así. Y entonces tienes un trabajo conjunto en verdad de estas diferentes organizaciones, no solamente con Cancillería, o sea, sino también con los diferentes ministerios en el sentido de que cómo podemos nosotros, ¿no? Crear más acuerdos, crear más oportunidades y más que nada crear mercados. Ahora, no te voy a decir, porque yo no estoy, o sea, lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo según mi observación, ¿no? No te lo estoy calificando de que sea bueno, malo, exitoso, más No, no, claro. exitoso. No, y creo que esto es importante enfatizar, ¿no? Em, entonces, cuando tú observas eso, ¿no? Ti- En verdad ves a un grupo, ¿no? De estructuras y mecanismos que ya sea directa o indirectamente trabajan en conjunto, si me dejo entender, trabajan en conjunto. Independientemente del ejecutivo. Exacto, independientemente del ejecutivo. Ahora, si el ejecutivo o si ciertas personalidades, ¿no? Como suele suceder en nuestros países, de manera informal tal vez, quieran digamos, tomar parte o intervenir, esa ya es otra cuestión, pero al fin y al cabo siempre creo que se va a dar el seguimiento de ciertas rutas, ¿no?
Y claro, eso es importante, importante enfatizar porque creo que uno se olvida, y especialmente en los últimos años, cuando se enfatiza más, digamos, ¿no? La presencia china o la presencia de la Unión Europea o la presencia norteamericana, ¿no? Cuando uno ve la lista, por ejemplo, de acuerdos comerciales del Perú, es una lista diversa. Es más, creo que en Sudamérica somos el país con más acuerdos comerciales. O sea, tenemos una variedad de acuerdos comerciales con países grandes y pequeños. Y como te digo, ¿no? En los últimos años lo que hemos visto, por ejemplo, ha sido mucho interés en el sur de Asia. Y ahora, bueno, con los acuerdos con la Unión Europea que ha pasado hace mucho tiempo, entonces ves esa diversidad. Y como tú decías, ¿no? La diversificación. Y creo que ha sido también otra cuestión que se ha enfatizado no solamente en los últimos 10 años, sino desde los 90, claro, dependiendo de las condiciones que teníamos, pero la idea era no solamente la apertura económica, pero la diversificación económica. Ahora, cuán exitosos hemos sido en el sentido de, por ejemplo, diversificar nuestras propias industrias, nuestro propio Sí, eso comercio, es otra cosa. esa ya es otra cosa. Esa es otra Sí, bueno, cuestión. a eso iba precisamente. No sé si conoces la cifra, pero ¿qué porcentaje del PIB peruano proviene de la minería? Casi 30%, más de 30%, si no me equivoco. Sí. Creo que es 30%. Puedo estar equivocada, así que no, Bueno, poco más, un poco menos. a los escuchantes, oyentes, perdón, no escuchantes, la traducción en la cabeza que va es de los oyentes, creo que es 30%. Puedo estar equivocada, así que Sí. no me citen en eso. Entonces, pues, asumo que no sé si el equivalente es el Ministerio de Minas, Es el Ministerio de Minas, sí. debe funcionar bastante bien. Tienes Asumo. a una, bueno, no te diría que se funciona bien o funciona mal, creo que hay mucha, y ahí va lo que estaba Bueno, enfatizando antes, ¿no? Tienes no solamente al Ministerio de Minas, tienes literalmente a Proinversión, tienes a otras entidades que en verdad trabajan en conjunto, y ahí también entra el Ministerio de Economía, ¿no? Tienes a Promperú, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vende Marca Perú. Entonces tienes a todas estas instituciones y, como te digo, mecanismos que en verdad trabajan en conjunto en atraer este, estas, estas compañías, ¿no? De todas partes. Es más, creo que una de las cuestiones que no se prestó mucha atención y sería muy interesante perdón, realizar un estudio sobre esto, a ver, aquí los oyentes, si alguno esté interesado, ¿no? Por ejemplo, si bien tenemos a un Ministerio de Economía, si bien tenemos a un ProPerú y a una Cancillería que trabajó bastante en profundizar las relaciones con China, una de las labores perdón, una de las entidades o digamos, factor que ayudó mucho, ¿no? En abrir la economía peruana en China mismo ha sido las oficinas comerciales. Tenemos la oficina comercial de Shanghai, la oficina comercial de Beijing. No sé exactamente en estos momentos, ¿no? Cuáles son los tipos de actividades o eventos que se han marcado, pero por ejemplo, si te puedo decir, hace 10 años más o menos, ¿no? Tenías a una oficina comercial que en verdad se esmeraba y enfatizar, ¿no? Las Yo recuerdo, yo oportunidades. visité, o sea, cuando yo vivía en China, yo visité la oficina un par de veces y sí había, o sea, sin haber interactuado con ellas mucho, pero se notaba que había un cuerpo no solamente grande, sino eh, bastante profesional y con una misión bien clara de promocionar la marca país. Claro, exactamente. Y lo interesante que muchos no desconocen, y claro, esto no se ve porque se da más de manera, digamos, micro, ¿no? O no son los grandes acuerdos, sino son acuerdos pequeños o dinámicas pequeñas, ¿no? Entre, por ejemplo, empresas medianas, exportadores medianos o comerciantes medianos, este, que, 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 que trabajaban en conjunto, ¿no?
con las oficinas comerciales para, como tú dices, vender la marca Perú, o no solamente vender la marca Perú, sino dar en conocimiento, digamos, eh, los diferentes productos que se ofrecían, ¿no? Y a mí me sorprendió, por ejemplo, yo recuerdo muy bien también estando en China visitando, cuando estaba haciendo trabajo de campo, era ver, por ejemplo, em, desfiles de moda promocionando, ¿no? ¿Dónde está Alpaca? Promocionando diseñadores peruanos en China. Y bueno, en China también darse a conocer en el Perú, pero o sea, para mí era algo que, como tú dices, ¿no? Que sorprendía porque tienes a un buen equipo que a pesar de que son compañías o comerciantes digamos, de tamaño, ¿no? Que no son no grandes tamaños, sino de mediano, incluso pequeño, que te está promocionando sus productos, que tiene esa oportunidad de tener cierto mercado, ¿no? Sí, y bueno, y eso nos lleva a la relación específica con China y sus distintos matices. Está la parte económica, claramente, las últimas cifras que vi, creo que son sus cifras del 2024, que alrededor del 80% de la minería peruana es vendida a China. O sea, Ujú, y si extrapolamos, estamos hablando de que u- aproximadamente un cuarto o un 20% del PIB peruano estaría atado directamente a la venta de recursos minerales a China. Esas cifras, y tomando en cuenta todo lo que acabamos de comenzar, porque ujú, por un lado tienes el contexto peruano que acabas de escribir, bastante abierto a la inversión extranjera y hay una proactividad por parte de un grupo estructural de ministerios y cuerpos de trabajo que buscan precisamente atraer esa inversión. Pero es doble vía. ujú, Eh, pues tú puedes tener las mejores intenciones, las mejores políticas, pero si no hay un interés por parte de actores extranjeros, en este caso China, de participar y de conocer el país y de ver cuáles son las oportunidades, que no se daría nada. Como quien dice, o sea, necesitas dos para bailar el tango. Em, Una de las cosas que a mí me llama la atención con China y Perú es que, o por lo menos así lo veo, es que tienes un atractivo especialmente en materia de recursos minerales, pero eh, China ha sido mucho más proactiva y la relación China-Perú en gran medida, de nuevo, esta es mi ujú, apreciación, después ujú, me ujú, dice si consideras que estoy equivocado o no, ha sido más dirigida por las acciones de China de proponer proyectos de infraestructura, de proponer o de que sus compañías vayan a Perú a licitar, de que sus compañías vayan a Perú a comprar tierras. Eh, entonces veo mucho más proactividad, como con unos objetivos a grosso modo mejor definidos de la parte china, que ha sido gracias a estas, digamos, a estas bases estructurales que mencionamos, que China ha crecido año tras año en su nivel de participación en los distintos rubros en, en, en Perú y que también, por todo lo que mencionamos, el Ejecutivo nunca ha sido algo que se haya politizado, ni con China ni con ningún otro país. Pero en pista que sí hemos visto que en algunos otros países en la región la participación china se ha visto inmiscuida o entrelazada, sobre todo hoy en día, con el gobierno de Donald Trump y una política mucho más coercitiva frente a la región. ujú. Eh, no lleguemos todavía al puerto de Chancay, pero antes de llegar a eso, eh,
situémonos en el año pasado, donde no había sucedido nada de esto. No, Eh, sí, o sea, como que veo que depende mucho más de las actividades de China que de Perú, de tratar de, digamos, eh, canalizar esa relación. ¿Qué opinas de ujú. eso? A ver, creo que es importante esclarecer, ¿no? Y tener, si bien si bien lo que dices está correcto en el sentido de que hay mucho interés, ha habido mucho interés peruano, y, yo creo que voy a citar, y esto te lo voy a explicar y de ahí explico, ¿no? De gran manera esta relación. Tal vez hasta hace algunos 6 años, te lo diría así. Hace mucho tiempo, o algunos años, no hace mucho tiempo, hace algunos años estaba haciendo mi trabajo de campo en Perú, conversando con un ex diplomático, ¿no? Que estuvo en varias partes que representó el Perú en varias partes de Asia y también en Europa. Y lo que él me decía, porque estábamos conversando cuando todavía no se daba el tema de Chancay, pero estábamos hablando sobre, creo que en esos momentos se estaba conversando sobre la carretera interoceánica, ¿no? Que nunca se dio y en fin. Yo recuerdo lo que me dijo, porque yo le pregunté, o sea, si bien lo mismo que tú me estás preguntando o algo muy similar, eh, dada la profundización de las relaciones entre Perú y China, ¿no? En verdad, ¿estamos respondiendo a una China que está ofreciendo o es una China que se está imponiendo, ¿no? Así se la puse. Y recuerdo que él me dijo de manera muy diplomática, ¿no? Él mismo me dice, China te va a ofrecer y te va a dar lo que tú también estés pidiéndole que te dé, si me dejo entender. Y enfatizó, ¿no? La relación que tenemos con China es muy recíproca. Si nosotros no actuamos, en el caso peruano, si nosotros no actuamos, si nosotros no estamos en una conversación constante, nosotros vamos a estar dejados de lado. Entonces nosotros tenemos que estar proactivos. Y eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque después, este, y efectivamente, ¿no? Viendo, por ejemplo, la licitación de ciertos proyectos, yo veo más que nada el tema extractivo, ¿no? La industria extractiva. Sin embargo, si vemos el tema por ejemplo, de China Three Gorges, ¿no? Que fue las que compraron los activos de Luz del Sur en Lima y el sur del país, si bien es a China Southern Grid, ¿no? Que también compró los activos de Enel, eh, tú ves a una China que tiene una capacidad que tiene capital, ¿no? Para realizar este tipo de compras, pero lo interesante es que si bien se enfatiza que China ha sido la que ha dado el paso adelante en comprar estos activos, en comprar o en conseguir estos proyectos, otra pregunta que sale es ¿dónde están los otros jugadores de otros países? No sé si Sí, me dejo sí, entender. totalmente. Sí. Entonces, y esto fue interesante porque justamente lo estaba conversando también con una periodista que me estaba entrevistando hace algunas semanas y la periodista misma me dijo, ¿no? Es muy cierto, porque yo le estaba contando lo mismo que te estoy contando en estos momentos, y ella me dijo, bueno, es muy cierto, porque si lo piensas, eh, la ausencia, por ejemplo, en este tema del tema de energía, ¿no? La ausencia por ejemplo, de compañías norteamericanas, europeas, en comprar los activos, en verdad, se ha enfatizado mucho. Es más, lo Claro, interesante, son los que son los están que están vendiendo. vendiendo, exactamente, ¿no? Son los que están vendiendo. Entonces, la gran pregunta ¿es China en verdad poniendo presión? Al menos, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Es China poniendo presión? ¿O es China en verdad aprovechando, ¿no? Las circunstancias, en este caso porque en este caso creo que fue Sempra, que es una compañía norteamericana que vendía sus activos, también tenías la otra compañía italiana vendiendo los activos, que China viene y dice, bueno, si nadie más lo quiere, yo te lo compro. Entonces creo que como tú dices, es una espada a doble filo, pero al mismo tiempo es bueno preguntar, porque siempre cuando se habla de China, siempre cuando se habla de este tipo
digamos, de ventas, de dinámica, ¿no? Uno empieza con la pregunta que es China poniendo presión, es China la que está dirigiendo la conversación. Y yo siempre, ¿no? Como soy una persona muy cauta, yo siempre digo, a ver, espera, si bien parece ser esas circunstancias, yo quiero ver un poco más, ¿no? ¿Quiénes más están allí? ¿Hay otros jugadores? Ellos están interesados en comprar y muchas veces se caracteriza más que nada por la ausencia de compañías de otros países. Y más bien China es la que resalta efectivamente, ¿no? Porque tiene esa capacidad de compra. Entonces, al menos en los casos que he visto. Si hay otros casos, ¿no? Yo puedo estar, a mí me Sí, pueden bueno, es que corregir. a eso iba. Ujú, No es across the board, es en unos sectores bien específicos, claro. donde bueno, es totalmente comprensible. O sea, la verdad, Claro. Bueno, en el estas, caso ujú. En el caso peruano, la presencia china más que nada se da de las grandes compañías, las SOE, ¿no? Que son las compañías estatales, se dan más que nada en minería, porque claro, ese es el sector, ¿no? En donde resalta y últimamente, como tú ves en este caso, el tipo en el sector de energía, pero también si lo puedes ver en el sector de infraestructura. Ahora, creo que esto es importante enfatizar, y tú mismo lo conoces también como sinólogo, ¿no? Que sinólogo significa experto en el estudio de China. Es que cuando uno habla de China, muchas veces se habla del China del país, ¿no? Liderado por el Partido Comunista de China. Se habla de las empresas estatales. Esa es la imagen que uno tiene. Pero algo muy interesante y creo que importante enfatizar es que muchas veces, especialmente en los países como el nuestro, o en el caso peruano, donde tienes una historia con China y población china, una diáspora que lleva siglos, no ah, solamente en los sí, últimos sí, 10 años. lo Entonces, hemos tocado la ya. claro, entonces tienes no solamente a una China de manera estatal, no solamente tienes a una China de las grandes empresas, tienes a una China, ¿no? Privada, de empresas privadas, tienes a una China también que viene con una diáspora. Entonces tienes los comerciantes que si bien son chinos o de origen chino, pero han estado en el Perú por 10, 20, 30 años. Entonces muchas veces cuando uno me pregunta, ¿no? Si podemos conversar sobre China en América Latina o China en el Perú, yo siempre les digo, ¿cuál China? ¿No? Siempre pregunto, ¿quieres que te dé la imagen o sea, quieres que te dé quieres que yo cubra, ¿no? La gran China que todos nosotros conocemos desde el año 2000, en donde tiene, ¿no? La apertura mundial que entra con fuerza en América Latina, o quieres que te hable, ¿no? De la China que nosotros como país hemos también vivido y viendo desde hace décadas, ¿no? La diferente diáspora, las diferentes comunidades, incluso compañías pequeñas, más de una índole privada, que también han llegado o llegaron al Perú incluso antes de la apertura comercial china. Entonces, ¿de cuál China me quieres hablar? Es más, incluso cuando hablamos de las compañías estatales chinas, ¿no? Creo que hay un desconocimiento, porque claro, si bien tienes a las grandes compañías como Huawei, ¿right? Como China Tree Gorgeous, tienes también a las compañías estatales de las provincias, porque China misma no tiene Esa es una la otra. claro, tiene una categorización de sus compañías estatales. Y esas compañías, ¿no? O perdón, esas compañías de índole, de índole o relacionadas al Estado, ¿no? Pero incluso en esas compañías, ellas si bien responden a una política nacional, ¿no? A nivel nacional, ellas tienen que responder a sus políticas provinciales, a sus objetivos de la provincia, a sus objetivos locales. Entonces, la dinámica cambia. Y creo que muchas veces uno, bueno, desconoce y la conversación
Sí, se- digamos, no, la- exacto, es no se fácil vuelta clara. desvirtuar la conversación por lo compleja que es. Y uno, Exacto, sí, exacto, sí, cuando uno habla, exactamente. es una buena forma de ponerlo. Y para los que nos escuchan, que esto es algo muy poco conocido, eh, esto que mencionas de las provincias, o sea, cada provincia básicamente tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores, no es que trabaje de forma totalmente independiente del gobierno central, pero ese cuerpo diplomático a nivel provincial tiene su política exterior, promueve los intereses de la provincia a nivel internacional, ahí es donde entran todas estas políticas de hermanamiento de provincias y ciudades, y bueno, eso es un canal más eh, de participación, de intercambio, Claro, de incluso, formación exacto, bilateral. y a veces entre ellas mismas compiten. Y eso es Sí, lo más interesante, entre ellas mismas compiten. Entonces, a veces, no lo he visto en el caso peruano, pero creo que otros de mis colegas en otros países, ¿no? Vieron, por ejemplo, la licitación de diferentes proyectos, incluso entre SOEs, State Owned Enterprises o las compañías estatales chinas, lo que responden, como tú dices, ¿no? Al gobierno central, pero era más que nada de ciertas provincias, entre ellas se competían. Entonces, es una dinámica muy interesante. Entonces, cuando estamos viendo las relaciones entre China y nuestros países latinoamericanos, ¿no? Por una parte tienes a las diferentes Chinas que puedes encontrar en nuestros países mismos, pero también la China misma, porque estás hablando no solamente de un gobierno central, pero también tienes, o sea, una estructura muy compleja en cómo sus propias compañías, sus propias instituciones también trabajan, como tú dices, si bien respondiendo o más que respondiendo, ejecutando ciertas directivas a nivel central, ¿no? Ellas también velan por los intereses de sus propias provincias o de sus propios gobiernos locales y sí, tienen que y responder puede a. ser una provincia de 50, 60 millones de habitantes. Exactamente, o Entonces, sea, son como que mini mm, países. exacto. Eh, sí, bueno, sin duda la parte, bueno, no tenemos tiempo para adentrarnos en el tema de la diáspora y asumo, o sea, no sé si conoces algún estudio o algún libro que puedas mencionar. Asumo que deben haber N cantidades, cientos, miles de pequeñas y medianas empresas, Ujú, parte de la diáspora. Bueno, y tú dijiste 10, 20, 30 años. Esto va mucho más atrás. Y que forman parte y han afianzado esos lazos comerciales que, si bien nos forman titulares, es un canal importante que une a Perú a la economía privada peruana con la economía china, independientemente del tinte privado o público de la contraparte china. ujú. Una, bueno, hay una investigadora que es que está afiliada con la Universidad del Pacífico de Perú, en el Centro de Asia-Pacífico, ¿no? Estudios Asia-Pacífico, Nista Lau. Creo que ella escribió varios artículos y están creo que en la página en CECHA, ¿no? Del Centro de Estudios, Perú, China, Asia. eh, Estudios interesantes sobre no necesariamente la diáspora, bueno, que incluyen a la diáspora china, pero esa conversación que tenemos, ¿no? De la comunidad china que ha estado en el Perú, no solamente Perú, en la América Latina, y cómo esas comunidades, de alguna manera u otra, también han ayudado a estructurar, perdón, las relaciones bilaterales entre el país, ¿no? Entre el país, el Perú, y China. Entonces, creo que es bueno leerlo. eh, y yo sé que no tenemos mucho tiempo de profundizar, tal vez sea para parte 2, pero por ejemplo, ya que está en boca de todos en estos momentos, Omar Narrea,
que es un experto en infraestructura de gran escala. Él ha trabajado mucho tiempo y ha realizado trabajo de campo a profundidad sobre el caso de Chancay. Y creo que hace algunas semanas acaba de publicar, que está en español, así que nuestros oyentes lo pueden leer. Ah, lo vamos a em, incluir en la Sí, descripción. sí, un reporte, ¿no? Al año de la inauguración del puerto de Chancay y qué es lo que significa. Y eso, y a mí me gustó mucho este reporte porque te da muchas explicaciones técnicas, así que los que no les gustan la parte técnica, tengan paciencia, pero te presenta de una manera muy eficiente, ¿no? Y efectiva, te lo podría decir de esa manera, cuál ha sido el impacto, no necesariamente en la relación bilateral, pero el impacto en Chancay mismo. O sea, el significado de este puerto para Chancay y los desafíos que todavía la comunidad enfrenta, ¿no? En relación no solamente al puerto y a la infraestructura, sino también al rol que no solamente la compañía china, o digamos el joint venture en este caso, que es Costco con Volcan, ¿no? Volcan que es peruano, que enfrenta en relación a la compañía, en relación al gobierno local, pero también al Estado peruano. Entonces, es corto, no es un informe muy largo, bueno, corto para mí, unas 60 Sí, páginas, sí. más o menos, 60 páginas, pero es muy puntual, y creo que vale la pena leerlo, y creo que Omar ha hecho un gran trabajo en este sentido, ¿no? De presentar o al menos proveer una mirada general del impacto de esta infraestructura, de este proyecto a nivel local. Y creo que eso es algo que siempre nos olvidamos de mencionar, ¿no? Siempre mencionamos a China, siempre mencionamos, bueno, en los últimos días a Estados Unidos, pero nosotros nos olvidamos que lo que importamos somos nosotros mismos, la comunidad peruana, Claro, claro. en este caso la comunidad, de la población de Chancay, entonces creo que vale la pena leerlo. Tomémonos 3, 4 minutos para por lo menos hablar un poco del tema, conectando con este reporte y las recientes declaraciones del gobierno de Donald Trump. Ya vimos lo que puede lograr la presión estadounidense en el caso de Panamá en Ujú, relación a infraestructura crítica, en el caso de Panamá, el canal, obviamente, y esta declaración de hace 1, 2 semanas aproximadamente del Tribunal Supremo de Justicia panameño declarando las concesiones de la compañía hongkonesa Hutchinson eh, inconstitucionales. ujú, Eso, si bien el Ejecutivo el Ejecutivo panameño lo está presentando en un marco judicial. No conozco los detalles ujú, al respecto. O sea, sí debe haber unos fundamentos judiciales importantes, pero creo que no es misterio para nadie que ese juicio se hubiese dado sin este reenfoque a la región del llamado de la doctrina Don Rowe. sí. Estamos viendo ahorita una extensión de eso en el caso de Perú y de Chancay. Estamos en el medio de ello, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Asumo que una cosa es muy distinta a la relación que tiene Ujú, Estados Unidos con Panamá y con Centroamérica, mucho más próximo, hay lazos mucho más cercanos en materia de seguridad, migración, política, eh, eh, cooperación militar, entre otros, de lo que existe con Estados Unidos, Perú. Las ujú, relaciones China-Perú, perdón, Estados Unidos-Perú también son sumamente cercanas, especialmente en materia de seguridad. claro. Pero obviamente no, la presión que puede ejercer Estados Unidos sobre Panamá es menor, o por lo menos Perú tiene mayor margen de maniobra y Ujú, dudo que con un
proyecto de la envergadura y el impacto que se, se pronostica va a tener el puerto de Chancay en las comunidades, como tú mencionabas, pero en la economía peruana, asumo que esto pica y se extiende. Esto no va a ser una cosa puntual. Sí, ¿Cómo está siendo esto manejado hoy en día? ¿Qué comentan los medios respecto a los sí, pronunciamientos estadounidenses y claro. el marco Bueno, de cooperación con China? lo que te puedo decir que en estos momentos, al menos de las entrevistas que he podido ver, las conversaciones que he podido escuchar, ¿no? No solamente en los medios, digamos, periodísticos, pero también digamos, ex diplomáticos, y que no, nos pone entre la espada y la pared. Y creo que un tema que ha salido mucho los últimos días, ¿no? Es que, y acá estoy citando a varios periodistas que lo mencionaron de esta manera, ¿no? No nos metan en su problema competitivo, no nos metan al Estado peruano en su competencia, o sea, en su competencia entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque como tú dices, para el Perú las relaciones de Estados Unidos son muy importantes, pero también son las relaciones con China. Y como tú dices, ¿no? La prioridad o la priorización de los sectores o de los ámbitos o áreas en las cuales en Estados Unidos es más importante y en las cuales China es más importante, también hay ciertas diferencias, ¿no? Sí, Pero creo que sí, entonces creo que para el país, al menos para lo que yo he podido ver, es que nos ponen entre la espada y la pared y como que hay un empuje a escoger, lo cual en estos momentos, ¿no? Creo que para muchas entidades peruanas es que nosotros vamos a escoger, nosotros no podemos escoger trabajar o, ahora ¿cómo lo puedo poner? Nosotros no podemos escoger en trabajar solamente con un solo país, como te decía, y por eso te da la historia y me alegro de que hayas preguntado, ¿no? Ese rumbo económico. El Perú quiere trabajar con todos, o sea, nosotros queremos hacer negocio con todos, con todos los países, porque queremos buscar y encontrar, ¿no? Oportunidades que nos ayuden en nuestro crecimiento y desarrollo económico y relaciones exteriores. Entonces, nosotros queremos trabajar con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, con quien sea. Entonces, creo que el sentimiento, al menos que yo he podido recolectar en estos días y que ha sido básicamente no similar en muchos ámbitos y de diferentes bancadas, si lo quieres poder decir, o sea, no nos pongan entre la espada y la pared. Es más, nosotros queremos escoger las opciones, ¿no? Que nos benefician más. Y en este caso es trabajar con todos los partners, como se podría decir, ¿no? Que podamos. Entonces, al menos en este sentido, y claro, en esto, claro, en algún momento se va a tener que hacer una decisión de priorizar, pero ahí no te podría decir quién o cómo, porque creo que ahí va a depender bueno, mucho también son muchos actores sobre la Exacto, mesa. exacto, exacto. Va a depender mucho de los actores que estén en la mesa, ¿no? Y digamos que cuáles son los objetivos que se va a querer perseguir en esos momentos. Sí, sin duda, entiendo perfectamente la posición que describe y yo creo que al grosso modo esa es la posición de, si no todos, la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, y ya para cerrar, los países no se pueden abstraer de la geopolítica y Exacto, de la pugna que tengan Estados Unidos y China. Al fin y al cabo son las dos potencias económicas más importantes del planeta. Aunado a ello, Estados Unidos, por razones históricas y geográficas, estructurales, hay unos lazos en materia de seguridad, no, para bien o para mal, con todos los países de la región. Y eso es algo que yo he caracterizado como hasta en esta administración de Trump, hemos visto que se terminó de, diría yo, de quebrar
lo que yo llamo una ambigüedad eh, barata de Ujú, mayor apertura, apertura no es la palabra, mayor margen de maniobra ujú, a nivel internacional, específicamente en materia económica. Pero creo que la realidad de política del hemisferio no se puede desprender de la materia de seguridad claro. cuando son muchas de estas redes de, bueno, tráfico de, o sea, la minería ilegal, tráfico de drogas, Ujú, migración, que China está totalmente, digamos, fuera de ese ámbito y Estados Unidos no, de nuevo, para bien o para mal. Entonces, cuando creo que todas esas dinámicas por fin están chocando y generando este nuevo escenario que describes, donde muchos países ahora se sienten que están entre la espada y la pared o que los están inmiscuyendo en unos problemas que no son de ellos. Pero creo que hay que sincerarse un poco, que esa es la nueva realidad y vamos a tener que lidiar con ella y prepararnos, generando, teniendo una conversación creo que un poco más honesta en temas claro. estratégicos y toma de No, decisiones. efectivamente, ¿no? Y creo que esto nos va a sacar como países, creo que por mucho tiempo nosotros, y el tema de la no alineación, ¿no? Se dio por muchas décadas, por mucho tiempo, pero creo que estamos en la coyuntura internacional actual, nos guste o no, como tú dices, no necesariamente se trata de elegir uno o el otro, sino que más que nada de ser sinceros, a sincerarnos de los objetivos que estamos buscando como país. Ahora, yo soy una fan, ¿no? De que si bien estamos, entre comillas, ¿no? Puestos entre la espada y la pared, no, no entre la espada y la pared, hemos entrado, ¿no? En la conversación de esta dinámica de competencia entre competencia no sé, de realidad, como lo quieras llamarlo, entre China y Estados Unidos, o incremento de estas tensiones. Creo que al fin y al cabo, y esto es común en muchos de nuestros países, es que si bien somos parte de este ámbito internacional, también es importante no distraernos de los objetivos que tenemos como países, ¿no? Nuestros intereses propios. Y eso creo que se ha enfatizado mucho en cuanto a no solamente el tema de soberanía, sino también de que si bien yo soy un país pequeño o de mediano rasgo, este, al fin y al cabo las decisiones que voy a tomar diplomáticamente, ¿no? O como país, este, tiene que asegurar, ¿no? Que estoy siguiendo, cumpliendo con mis objetivos como país para mi país y para el beneficio de mi país. Ahora, no todo es perfecto, siempre tienes el trade-off, como se dice, ¿no? Va a haber costos y beneficios. La gran pregunta es, sea la decisión que se tome, hasta qué punto los costos van a ser aminorizados, ¿no? Por los beneficios que uno pueda alcanzar. Bueno, Victoria, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esta conversación sin duda requiere más tiempo y tocamos un poco de Mm, todo. ujú. Ya para la próxima podemos profundizar quizás alguna de estas líneas. Entonces, para cerrar, te voy a pedir una recomendación para la audiencia. ¿Qué tienes para nosotros? Recomendación, tengo muchas. Bueno, te mencioné la de Bueno, Nifta Lao sobre comunidad peruana, comunidad china en el Perú. Te recomendé a Omar Narrea y bueno, saliéndonos de Perú un poco, te puedo decir que, por ejemplo, la Universidad de Chile, creo que con la institución Núcleo, ellos tienen buenos reportes sobre la relación entre China y Chile, ¿no? Y creo que ahí se toca un tema muy importante que también es la minería crítica o minerales críticos. Y creo que también eso se podría darse interés. En estos momentos no recuerdo el nombre exacto de la institución, pero por ejemplo en la Universidad de Costa Rica, o en Costa Rica,
hay un grupo de académicos, ¿no? Que se concentra más que nada en historia y sociología. Y creo que vale la pena también, si se da el tiempo, a ver si recuerdo, te lo envío, pero no recuerdo el nombre, pero sé que es en Costa Rica, que se habla mucho digamos, la presencia e influencia china en Centroamérica y el Caribe. Entonces, y creo que es de una índole más sociológica, antropológica, Sí, que de cultural, esas y hay creo que eso. pocas. Exacto, hay muchas pocas que creo que también vale la pena, darle una mirada, ¿no? Listo, bueno, ya buscaremos el autor específico y lo incluiremos en las notas. De nuevo, Victoria, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, cuídate.